Instituto Mexicano del Transporte. Hola, mi nombre es Manuel Mendoza, de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera. Les doy la bienvenida al seminario. En esta ocasión les daré el tema Transporte Litoral. Este tema es muy importante para nosotros conocer en el área portuaria, ya que nos define la cantidad de movimiento de arena que se presenta en una playa o en un puerto. Conocer este transporte son varias características que hay que conocer, por ejemplo la batimetría, o sea el fondo del mar, conocer el oleaje que se presenta en el lugar de estudio y después de eso qué corrientes se presentan también. Todas estas causas que tenemos en el puerto, que se presentan en el puerto, son muy importantes para que se pueda llegar a este movimiento. En este tema lo que vamos a hacer es, lo voy a reducir en 5 partes, que es una pequeña introducción de todo lo que estoy platicando, cómo a través de modelos numéricos propagamos el oleaje, y así también, utilizando estas técnicas, qué corriente litoral se presenta en las playas o en el puerto. Finalmente, ese movimiento de sedimentos, ¿cuánto es lo que se mueve? ¿Cómo lo tenemos que calcular también con modelos numéricos? Y finalmente pues, daremos unas pequeñas conclusiones. Bueno, vamos a comentar algo, una pequeña introducción. Aquí, como dice en el texto, dice: las playas y los depósitos litorales formados por las corrientes tienen una función importante para las playas, que es absorber esa energía que se presentan de las olas, y también con este sedimento pues ayuda a proteger de la erosión que esté en ellas. Generalmente ya en estas zonas de playa pues hay mucha infraestructura muy importante que está protegiendo, que no se erosione, que esté sedimento moviendo como debe de presentarse y que se tenga un buen aporte. Sin este aporte de sedimentos, si no se tuvieran, se empezaría a erosionar y entonces nuestras playas serían ya no estarían de funcionamiento. Entonces es muy importante saber qué tantos sedimentos se están moviendo en el lugar para conocer si nos va a ayudar a proteger o en cuánto tiempo nos ayuda a proteger nuestra playa. Y de ahí pues venimos con varias preguntas, como les comentaba al principio. ¿Cómo se originarán estos sedimentos? Hay que investigar cómo lo que se desarrolla, cómo se mueven, cómo se transportan. Todas estas preguntas pues generalmente son las que nos hacemos para cuando vemos un análisis en nuestro puerto. Hay que ir viendo cómo lo genera, cómo se propaga este oleaje. Me refiero a que cómo se propaga ya sea en función de su dirección o en función de su altura de ola. Va a depender mucho cómo se va a propagar este transporte. Como les comentaba, pues hay que analizar todas estas direcciones que se presentan. En la zona de estudio podemos analizar diferentes direcciones dependiendo del lugar, porque de ahí podemos discretizar bien y calcular con un poco mayor de seguridad las cantidades de sedimentos que se están moviendo en el sitio. Se requiere de mediciones, claro que vamos a necesitar mediciones, saber el tamaño de diámetro de arena que se está presentando en el lugar, porque esa es otra de las partes fundamentales, el sedimento. El sedimento, dependiendo del tamaño, este tamaño de sedimento nos va a indicar qué tanto se puede mover. Se va a mover a 1 metro, se va a mover a 10 metros. ¿Qué tanto se puede mover este sedimento? Puede moverse hasta 100 metros, no sé. Eso va a depender mucho de ese tamaño. Y por lo tanto, pues, ¿qué impactos va a haber? Si hay mucho movimiento, pues, ¿cuánta arena se está acumulando en el lugar? Si esa arena es suficiente para que pueda aumentar el tamaño de la zona del litoral, o ese transporte de sedimentos va a ser muy poco para que pueda aportar o proteger bien nuestra costa. Entonces, todo esto son partes fundamentales que hay que conocer, saber también qué modelos numéricos hay que utilizar. Como les comentaba, pues necesitamos conocer modelos de propagación de oleaje, utilizamos modelos de
de corrientes para saber la corriente que se presenta, y finalmente otros modelos de transporte de sedimentos. Todo esto pues es un conjunto de información para poder saber esta situación. También les voy a comentar un poco de los conceptos básicos de lo que viene esto que es del transporte de sedimentos. Eso lo vamos a ver en un momento más. Como les comentaba, nuestra parte fundamental para nuestros estudios siempre va a ser lo que es condiciones del fondo del mar. Saber la profundidad que se presenta en el lugar, saber bien o definir bien este concepto de batimetría, porque si no se tiene bien definido esta parte, puede ser que los cálculos que estamos analizando no sean los correctos, pueden ser subestimados o sobreestimados. Entonces, esta es una de las partes fundamentales que siempre yo comento, que se requiere conocer del fondo del mar. Si el levantamiento que se hace no es bueno, por lo tanto, no podemos llegar a unos resultados que uno quisiera tener. Entonces, esta es una de las partes fundamentales, conocer el fondo del mar. Eso lo podemos calcular o definir a través de cartas náuticas o a través de sondeos utilizando ecosondas o otro tipo de método. Con ello pues podemos conocer, como les comentaba, el fondo del mar. Otra de las características que les mencionaba es el oleaje. Conocer el oleaje que se presenta en los lugares es esta parte fundamental para nosotros. El oleaje hay que determinarlo bien, bueno, hay que poderlo determinar ya sea a través de información, por ejemplo, utilizando el Atlas de Oleaje Oceánico, o utilizando el otro que tenemos información, que es la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas, que es a través de que se lleva equipos al mar para a través de sensores puede conocerse el movimiento que se tiene y definir la altura de ola que se presenta en el sitio. Entonces, todas estas pequeñas partes que estoy mencionando son importantes para nuestros análisis. Como vuelvo a repetir, estas condiciones del eje también se tienen que definir bien para poder determinar el resultado final. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de los modelos que se han desarrollado. Estos modelos numéricos que se han desarrollado en los últimos 50 años han tenido un notable avance. Anteriormente estos modelos o estos resultados que se obtenían era basado a través de nomogramas. Pero ahora, con la utilización de las computadoras que fueron poco a poco desarrollando y con las velocidades que ahora se tienen, podemos desarrollar o propagar oleaje en áreas muy extensas, que antes lo que hacíamos era con áreas más pequeñas, pero ahora con estas computadoras podemos definir ya áreas más extensas y poder definir ese transporte o ese oleaje que se mueva con estos programas. Entonces actualmente pues ya tenemos buenos programas, buenos modelos para poder desarrollar y propagar las condiciones de oleaje. Pero una parte de estos, un fenómeno que se presenta cuando se propaga el oleaje, nosotros lo conocemos como refracción, que es la acción del oleaje que cuando avanza en aguas profundas y va avanzando, va a ir disminuyendo su energía debido principalmente al fondo del mar. Entonces, esta pequeña cambio que se produce de una altura de ola desde aguas profundas, digamos de 2 metros, y cuando se propaga, esto ya va a ser reducido, digamos un ejemplo, a 1 metro. Claro que eso se tiene que hacer un análisis dependiendo, como les decía, del fondo del mar. Eso nos va a decir qué tanto se propagó desde aguas profundas hasta la playa y definir esa altura de ola, que es una de las partes fundamentales que les he comentado para poder llegar a determinar lo que es el transporte de sedimentos. Entonces lo que hace el oleaje es que llega a la costa, empieza a mover, también produce un efecto erosivo, pero también según la dirección del viento, pues esto puede mover o hacer un movimiento de vaivén,
que ese es el que tiene que ayuda a mover, bueno, no ayuda, sino que hace que mueva lo que es el sedimento, y ver, dependiendo también, como les decía, la dirección del oleaje, hacia dónde va a mover el sedimento, que esa es otra parte fundamental. Dependiendo de la dirección que se presente, él va a definir hacia dónde va a mover el sedimento. Como les comentaba al inicio, eso va a depender de las direcciones que se están analizando. Va a haber direcciones que algunas tengan efecto más notable en el año que otras, o sea, van a tener más tiempo de acción que algunas más, por lo tanto, estas van a tener mayor movimiento, van a generar mayor movimiento de sedimentos en esa dirección. Entonces, como les decía, si dependiendo de la dirección que se presenta, va a indicar hacia dónde va a mover el sedimento. Y con ello, pues con estos datos que les comentaba, actualmente pues ya hay diferentes modelos de propagación de oleaje, como modelos que uno puede ver o analizar o encontrar en internet, por ejemplo el modelo ONE, que es un modelo de propagación de oleaje de tercera generación. Hay otro que es un modelo español, que se conoce como SMC, que es el Sistema Modelado Costero, el cual contiene diferentes módulos que ayudan a conocer y determinar lo que es la propagación del oleaje, las corrientes o el transporte de sedimentos. Por ejemplo, este modelo, pues lo puede uno ir a su página y lo pueden ustedes bajar y poder con ellos hacer sus primeros modelaciones. Otro de ellos que tenemos es el modelo MAI 21, que es un modelo espectral de oleaje, el cual pues, nos ayuda a definir esa altura de ola que se propaga hacia la costa. Y aquí es como lo que les decía, el oleaje que se propaga empieza a moverse en la dirección que se está analizando, y de ahí ver, o cuando llegue a la costa, cómo se empieza a mover. Entonces, esta es una de las partes esenciales de nuestras modelaciones para determinar cómo el oleaje se propaga y cómo llega a la costa y empieza a cambiar el oleaje. De igual forma, en este modelo que está produciéndose aquí, nos indica a través de esta propagación cómo en la playa empieza a tener efectos, alcanza a notarse que empieza a subirse, empieza a bajar lo que es el vaivén del oleaje, y de ahí pues va a los primeros indicios de cómo empieza a propagarse dicho oleaje. Y posteriormente ver cómo con ello las corrientes que se produzcan, hacia dónde se van a ir. Otra parte fundamental, como les comentaba, es la corriente litoral. La corriente litoral, pues como menciona aquí, son flujos de agua paralelos o perpendiculares a la playa, que nos van a ayudar a determinar ese movimiento de la corriente. Si es, por ejemplo, en esta imagen, se está presentando en esta dirección, entonces por lo tanto la corriente que se va a generar va a ser en esta dirección. Entonces, dependiendo, como les decía, la dirección de que se esté presentando, nos va a indicar hacia dónde va a generar esta corriente, y por lo tanto va a generar una corriente litoral hacia el sentido que se está analizando. Como les decía anteriormente, dependiendo de la dirección, si es en el otro sentido, si el oleaje llega en este sentido, entonces la corriente será para acá, en esta dirección. Claro que hay que hacer diferentes análisis de las direcciones que se presentan para poder definir cómo se comporta la corriente en la zona de estudio. Y pues a través de estos modelos, como les decía, podemos determinar hacia dónde se mueve la corriente, como se ve en esta imagen, cómo se está moviendo la corriente, dependiendo cómo se presenta.
y con ello pues ir definiendo también esa velocidad. Pero también se me había olvidado comentar que en los análisis, cuando tenemos en ríos, también es muy importante definir lo que es el gasto del río que se presenta. Este gasto del río también nos va a generar aporte de sedimentos hacia la zona de estudio. Entonces, la corriente que se genera va ya ir arrastrando lo que es sedimentos y va a generar ya un movimiento también. Entonces, también en nuestros análisis tenemos que definir bien estos lugares de zonas de estudio, que es de ríos, y determinar los gastos que se presentan para definir qué tanto se puede mover el sedimento y en qué dirección. Aparte de todo esto, pues hay que definir, como les comentaba, o analizar en conjunto el oleaje que se presenta. Entonces, todo esto es un análisis muy que hay que ir checando. Son varias cosas que ir viendo para poder llegar a nuestra parte fundamental o la parte final, que es el transporte de sedimentos. Pero todo esto se tiene que analizar para poder llegar ahí. Un ejemplo de transporte de sedimentos es aquí el que presento, que en el puerto, en el 2005, como teníamos una franja de sedimentos a un lado del rompeolas, pero a través del tiempo va creciendo. Esto nos indica primeramente que el transporte de sedimentos nos está dando un buen aporte para que la playa que se está presentando en esta zona va creciendo y va teniendo lo que nosotros llamamos, va ganando tierra al mar, va ganando más tierra al mar. Pero si uno ve del otro lado, ese transporte de sedimentos, ahorita lo que estamos haciendo es detenerlo, porque de este lado, si vemos, casi no hay mucho aporte, es muy poco lo que hay. En este caso, como vemos, aquí el sedimento pues lo está deteniendo y entonces va creciendo, dependiendo de nuestra estructura. Esto puede, no sé, a lo mejor puede llegar hasta el final, que pueda crecer hasta acá, no lo sé muy bien, pero lo puedo suponer, y después de muchos años pueda transportar, pero por el momento pues no nos indica mucho cambio. Otro ejemplo que presento, de igual forma, como en esta zona está la playa, pero se decidió cubrir, porque aquí estaba una pequeña erosión, utilizando un rompeolas, nosotros le llamamos separado de la costa. Pero si no tuviéramos un transporte adecuado, esta formación nosotros le llamamos tómbolo, no se podría producir. Entonces también esta zona, pues lo que estamos haciendo es lo que les decía, ganar tierra al mar. De igual forma, con el tiempo se fue construyendo más estructuras y generó más tierra al mar. Entonces esto nos indica cómo ese transporte de sedimentos nos está ayudando para tener más aporte a nuestras playas y tener más lugares para construir o poner más infraestructura. De estos hay muchos ejemplos que podría haber puesto, pero pues ahorita con el tiempo nada más pongo esto. Pero con esto quiero dar una visión de cómo esto es para nosotros muy importante, el conocer estos conceptos. Y uno de ellos, pues nada más menciono rápidamente cómo se ve aquí la corriente litoral en unas condiciones normales, sin nada de cambios, pero cuando llega lo que es la construcción de un rompeolas, cómo puede ser un cambio. Puede ser que nos ayude con un transporte de sedimentos de nuestro lado, pero de nuestra zona nos está erosionando. Entonces, cuando uno construye, hay que tener en cuenta muy bien qué tan longitud necesitamos, si va a ayudar esa obra o nos va a perjudicar. Todo esto pues hay que analizarlo, ya sea construyendo rompeolas o rompeolas separadas de costa o espigones.
Pero una parte fundamental, que es lo que les comentaba al inicio, es el término de velocidad de caída. En todas las formulaciones que ustedes vayan a ver, o la mayoría que ustedes vayan a encontrar en internet, esta es una de las partes fundamentales, la velocidad de caída. ¿Qué quiere decir? Que una partícula, cuando se mueve en un fondo, cuando se mueve, pero dependiendo del tamaño de la partícula, esto puede caer, no sé, rápido, dependiendo del tamaño, puede caer rápido al fondo del mar, o dependiendo del tamaño, va a alentarse, o puede llegar al momento de que se siga en forma, vamos a decir, infinita, porque si el tamaño de arena es muy pequeñita, pues ya no va a tener peso para poder caer y genere sedimentos en esa zona. Aquí en esta tabla estoy colocando más o menos un diámetro de 10 milímetros, más o menos en qué tiempo tarda en caer, pero si nos vamos a uno muy pequeño, ¿qué tanto tiempo puede caer? Entonces, como les comentaba, esto es una de las partes fundamentales que hay que tomar en cuenta, que cuando se hagan estos análisis hay que saber a qué se refiere para poder entender todos estos datos. Otro concepto importante para nosotros es el que se conoce como profundidad de inicio de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que a través del tiempo, a través del ancho de la playa, va a haber un momento de que ya no va a haber movimiento de sedimentos. Cuando uno está cerca de la playa, la corriente es muy fuerte, pero cuando uno se aleja, ya la corriente que se presenta es muy baja. Por lo tanto, y dependiendo del tamaño del sedimento, pues ya no va a haber movimiento de él. Entonces, este es otro de los conceptos importantes para nosotros, definir hasta dónde, porque de este dato nos puede ayudar a determinar qué tanto puede ser la longitud de mi rompeolas o del espigón que estoy definiendo para construir. Y de ahí pues encontramos a través de estos modelos resultados, o sea, dependiendo de la dirección, vamos a determinar una cantidad de sedimentos, en qué sentido se puede mover, y determinar anualmente qué tanto sedimento se presenta. Y de otra forma, también otros de los modelos, ya dependiendo de condiciones actuales, como les comentaba, va a haber la línea, por ejemplo, aquí en la línea punteada se ve cómo está en condición normal, pero a través del tiempo va a haber un momento que empieza a mover el sedimento y a crecer también la playa. Aquí en condiciones actuales no se nota mucho, pero cuando ponemos un rompeolas, en un espigón, perdón, aquí en esta zona se nota cómo empieza a crecer. De igual forma, en esta zona, con el rompeolas separado de la costa, se ve cómo el sedimento se empieza a acumular y empieza a generar más playa. Con esto quise darles un panorama general porque este tema es muy amplio, muy grande, muy extenso, que nada más quisiera mencionarlo para que los tengan en conceptos y lo puedan ver. Entonces, como les comentaba, la información principal que necesitamos conocer es la batimetría, condiciones oceanográficas y meteorológicas, que son partes fundamentales de todos nuestros estudios. Definir bien qué modelo numérico vamos a utilizar, en este caso ya sea de oleaje, corrientes y transporte litoral. Por último, la parte final, pues hay que tener un buen sistema de cómputo que siempre se requiere para poder generar o calcular áreas muy extensas. Con esto, pues como les comentaba, les doy un panorama general de lo que es el transporte litoral. Los agradezco mucho y cualquier información adicional estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.